Bienvenidos, esto es el Español Digital, Habrá sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y estamos un día más, Juan Manuel Molina Valdés en su puesto de mando. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo andas? Hola Paco, aquí estoy esta vez en el alternativo. En el alternativo. Bueno, pues muy bien, hombre. Enemigos necesarios, cortinas de humo. Un programa muy interesante, pero primero el vídeo de presentación para que nos haga entrar en situación y podamos ver y tener ya una primera guía. Un segundo, Juan Manuel. Juego de los cobardes. Dos adversarios con problemas internos. Ninguno necesita pactar con el otro. Crean y utilizan un conflicto para desviar la atención. Mientras uno de ellos, el más imbécil, se desgasta. El otro, proyectando fortaleza, se desgasta. Casualidad que ambos expliquen la crisis de forma parecida, como en la película Una cortina de humo. Le llaman juego de los enemigos necesarios, también el juego de los cobardes. ¿Tú qué opinas? Déjalo en comentarios. El juego. Bueno, pues ahí lo tenemos, enemigos necesarios. A mí la frase me encanta, me ha parecido una cosa muy interesante. Ahora espero que nos las desarrolles y esas cortinas de humo que las cuales nos hablas. Vamos a ver, que para construir una cortina de humo, entre comillas, entendemos, una cortina de humo se puede hacer con muchas cosas. Conviene separar hechos documentados de hipótesis, Juan Manuel. Y si no, tú me corriges a mí. Pues Entonces, sí, ¿cómo se hace esto realmente? bien, las cortinas de humo. Bueno, esto lo vamos a tratar en clave de juegos de guerra o en clave de teoría de juegos, ¿eh? Vale, Entonces, mira, Paco, la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos, las aprendemos a través de los cuentos, a través de las narraciones, los relatos, a través del cine, y de las metáforas, la poesía y tal, ¿no? ¿Por qué las aprendemos? Porque es la forma más sencilla de transmitir los saberes. Desde ya, esos pequeños cuentos de chimenea a sí, cuento antes de dormir o cuando vamos al cine, ¿no? En teoría de juego, o juego de la guerra, no hay nada que no esté ya inventado, ya, porque podremos utilizar humo físico o podemos utilizar otro tipo de humo. vale, correcto. Podemos utilizar cortinas de humo que pueden ser una historia que, que se sobrepongan sobre nuestra visión y aquello que deseamos ocultar. Ya. Entonces, en la cortina de humo, perdón que te interrumpa, ¿de qué se trata? ¿De deteriorar la imagen de otro? ¿De desplazar el foco de atención de nosotros a otro? ¿O de las dos cosas? De todas esas cosas, Ya, hacer que en una situación agobiante el enemigo tiene que crear una cortina de humo para cegar los ojos de aquel que tiene en el otro lado. ya, ya, A visto. veces las cortinas de humo se crean para beneficio de ambos, Vale, ya. ¿eh? Ah, perfecto. Esa es Eso es la más, clave, claro. es la clave. Hay una película que se llama Cortina de humo, Sí, que en inglés es Walk of Dog, ajá, que es el rabo del perro o cuando el perro menea el rabo, ¿no? ya, Al español se lo tradujo como cortina de humo, ¿no? ya, Y esto se basa pues, más o menos en un relato, en un cuento, en un chiste que como todos los relatos, cuentos, chistes, historietas, son lo mismo en todos los países del mundo, ¿no? Es la historia de por qué el perro menea el rabo. El ya. perro menea el rabo porque el rabo no puede menear al perro, ¿no? Muy Eso bueno. es. Sí, es verdad. Ese es el sentido del nombre de la película en inglés Claro, y ese sentido del nombre de la película en inglés, los traductores prefirieron poner en español cortinas de humo. ya.
Vamos a ver, tenemos ahí una serie de personajes en esta fotografía que nos has facilitado, esta imagen. Tenemos ahí a uno que es Mohamed VI. Claro, Mohamed VI, bueno, acaba de publicar la ONU ahora mismo un documento, un informe demoledor sobre la situación de los saharauis y sobre todo de los presos saharauis que tiene Mohamed VI, de lo cual Sí, poco se habla. Yo sí. añadiría más cosas, porque tú añades ahí poder, corrupción, represión, acuerdos ocultos. Por supuesto, se podría poner más represión de la disidencia, restricciones a la libertad, la situación de los derechos humanos, acabo de decirlo, en el Sáhara Occidental, que es tremendo. El informe de la ONU hay que leerlo, porque es demoledor. La corrupción en el país, por supuesto, el sultanato, Pegasus en lo que nos afecta a nosotros, los opositores que, bueno, no sé si existen siquiera allí o si son tolerados o de alguna manera también conducidos. Todo esto necesita cortinas de humo. ¿Y cuáles serían esas cortinas de humo por parte y en beneficio de Mohamed VI? Luego veremos a ver la de los otros personajes que nos pones ahí, como son Sánchez y compañía. Nosotros podemos sobrevalorar a Mohamed VI y no debemos sobrevalorar a Mohamed VI ni a la inteligencia marroquí ni a su poder, porque tanto Mohamed VI como la inteligencia marroquí y el poder del Mesdén son ídolos con pies de barro. No Ya, podemos sobrevalorarlo. Tenemos que ponerlo en su sitio, plantarles cara y decirle, mira, tío, arregla tus problemas, dedícate a recoger a tus chiquillos que tienes por la calle y ahora que quieres hacer el estadio más grande del universo, no te dediques a matar los perros y los gatos que haya por las calles para que los turistas que presumes que van a ir a verte no vean perros y gatos por la calle ni niños, ni ya, niños. ya. Porque en Marruecos tú podrás encontrar algunos perros por la calle, pocos, ¿no? Poco, sí. Muchos burros, Ajá, muchos jimaru, Himaru, balak, balak, balak. Ese es el sonido que se oye por las calles. Balak, 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 Himaru. ya, Y verás también muchos niños que no tienen padre ni madre que andan abandonados como animalitos. ya. Eso es lo que este hombre tiene que ocultar, además de la grandísima corrupción que hace que un país sumamente rico sea una minoría quienes tienen toda la riqueza y una mayoría que están en la desesperación. Ya. Tremendo. Y para eso necesita humo. ¿Y quién es el humo? ¿Nosotros? Nosotros, en este caso, nosotros somos el humo clásico, ¿no? Sí, Somos la percha recurrente. ¿Por qué somos la percha recurrente? Porque al contrario que Francia, estamos al lado. ya, Y al contrario que Francia, tenemos una frontera física con ellos. ya. Tenemos dos fronteras que son la frontera de Ceuta, la frontera de Melilla, y Sí, unas fronteras marítimas que son el mar, el mar de Alborán sí. y, y el Mediterráneo, el Atlántico, Estrecho y y el Canarias. Atlántico, y el Claro, Atlántico. claro, correcto. ¿Qué emplea? ¿Cómo fabrica ese humo? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo nos afecta? Bien, Mohamed VI no vive normalmente en Marruecos, lo vive en Francia o vive en alguno de los palacios que tiene por ahí por África, diferentes de los que hay en Marruecos. Él vive su mundo, ahora que debe de estar chungo, está preparando su sucesión y pretende alcanzar la unidad de Marruecos a base de buscar un enemigo exterior, que es en este caso España, por estas circunstancias de ser el vecino incómodo que tiene al norte, Ya, cuando en realidad el vecino incómodo que tenemos los españoles al sur ya, es él. claro, Digo, vecino incómodo, Mohamed, ya, ya. y su sombra. Ya, efectivamente. ¿Tú crees que esta teoría, que no es teoría porque está clara, la está expresando muy bien, de cortina de humo, en el caso de Mohamed me refiero, estamos hablando de él, después iremos a los demás, ¿tú crees que aquí en España se conoce esta, esta teoría, esta acción, que es acción, se toma conciencia de ello?
sobre todo por los dirigentes más que por el pueblo, que bueno, pues anda a sus cosas, o no, o sí, Mm, y les importa un bledo. no, en España mm, el discurso del relato está siendo controlado por el gobierno y sus medios de comunicación y todas sus confluencias, ¿no? Que son Ya, muchas. ya, Entonces tratan de hacer ese relato idílico de nuestro mejor aliado del sur, ya. el hermano del rey y Sí, otras tonterías del mismo estilo. sí, es verdad, es verdad. Entonces, ese humo nos cegará los ojos como en la canción. Pues nos podrá meter mucha insidia, son más que cegar los ojos y luego si hay eh, elementos sólidos también, briznas, pues se nos pueden meter en los párpados. Y mientras Tremendo, nosotros nos rascamos los párpados y hacer lo que le da la gana, incluso le estamos dando muchísimos millones de euros claro, para, para que siga el hombre insidiándonos con el dinero que España le envía. claro. ¿Qué solución hay a eso, Juan Manuel? Porque es grave, entiendo. La solución de España en esta materia es lo mismo que la de Rumanía con Ceausescu. Quitarse de encima a Ceausescu cuanto antes mejor por el procedimiento más expedito. Y muerto el perro se acabó la rabia. Efectivamente. Pero Juan Manuel, ¿cuántos perros habría que matar? No, no, no en Marruecos, que lo están liquidando, sino aquí. Hombre, hombre, La rabia está muy extendida, ¿no? parece que tú conoces Rumanía mejor que yo, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes se quitaron de en medio a Ceausescu y a la señora? Pues los únicos que podían, las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas, ¿de quién eran? ¿De De quién era? Ceausescu. De Claro, Ceausescu. sí, sí, por supuesto. Hasta que dejaron de serlo. Ya está. Pues Muy bien. Queda claro el asunto. Yo creo que a buen entendedor todas estas palabras le sirven perfectamente. Pasamos, avanzamos, porque ahí tenemos a otro que parece ser que no también... obstante, Paco, no obstante, Sí, Paco, en España las Fuerzas Armadas nunca harán nada de lo que no, hicieron no. en Uf, Rumanía con Ceausescu, ¿eh? pero ni... ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas en España no existen. En lo que sí existe es Claro, una organización claro, muy potente que sí vive de la sombra del dictador y claro. que son los principales perjudicados porque pueden desaparecer. Ya, Entonces, el fin de nuestro Pedro Chinela, Ceausescu, es el fin del Conde Toro, ¿no? sí, sí. En la venganza de Don La Mendio, casa de un Mendo, sí. que sea él mismo Sí, quien se inmole sí, por su hueste sí. o que la hueste le den la puntilla porque él no sabe dársela. Está claro, efectivamente. Es decir, que a este hombre se lo tiene que liquidar o bien su señora Begoña Sí, o bien los propios suyos, los que propios suyos. dependen Claro, de su favor y de su arbitrariedad. claro, porque hay otros que lo tendrían que hacer y como tú bien dices, no lo van a hacer ni por asomo. Entonces estamos ya en Pedro Chinela, como tú dices, Pedro Sánchez. También bueno, tiene unos graves problemas. Su entorno político putrefacto, se puede decir. Los procedimientos judiciales, yo no sé cuántos son, debe ser 500. Bueno, su mujer, ¿para qué decir? También ahora irá a juicio dentro de unos meses, ¿no? Todo eso, otros dirigentes socialistas encausados hay no sé cuántos mil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los gritos que se oyen cada vez que aparece. Bueno, cortinas de humo. ¿Necesita cortinas de humo Pedro Sánchez? ¿Las está utilizando? ¿Las emplea? ¿Lo sabe hacer o es torpe? Él la utiliza bastante. Bueno, es que él no necesita crearlas porque le sobrevienen solas, ¿no? Ya, no, Es decir, eh, cuando tú lo tuyo lo abandonas, te sobreviene todo junto, sin ¿no? duda, sí, sí, Te está sobreviene claro. todo junto. Entonces, a este, cada vez que una desgracia le sobreviene a España, la utiliza como Sí, cortina de humo. Pero el procedimiento, el, el procedimiento que él sigue siempre es el mismo, no actuar. claro, claro, Siempre es no actuar y que las cosas empeoren. No actuar claro. y que las cosas empeoren. No actuar, pero eso ha sido en todos los sitios. Por Ya, ejemplo, lo vimos en las riadas de Valencia, es no actuar. sí, correcto. ¿Eh?
ni actuar en las riadas de Valencia, claro, desviar los fondos en el caso de los trenes, en ya, el caso de los incendios, delegarlo todo en la autonomía, sí, ¿no? Y eso que es lo que pone en evidencia, que no existe realmente una política de prevención ni existe una política de contingencia, ni ante los incendios, ni ante las riadas, ni ante los trenes y las sorpresas que te dé el Miramamolín que se llama Mohamed sí, VI. ojo es esto, claro. Pero entonces, Juan Manuel, si no existe, como has dicho, no existe, no existe, no existe, y es verdad lo que estás diciendo, este hombre que dedica su vida, que dedica las 24 horas del día y otro día más. Pues asentar su poder mediante técnicas de infiltración en todas las estructuras del Estado, Ya, fundamentalmente creando instituciones paralelas que suplanten, de hecho, la administración pública. ya, Pero la administración pública, aunque sea central, autonómica y local, debe funcionar como una única administración integrada, claro, ¿no? claro, Sin embargo, para saltarse las normas, pues se fabrican, tanto unos como otros, pues, se fabrican instituciones paralelas. ya. ¿Esas instituciones paralelas son también parte de la cortina de humo de Pedro Sánchez o son la cortina de humo de Pedro Sánchez? Esas instituciones paralelas son los- la intendencia de la cortina de humo, es Ya, decir, de donde van a sacar de donde van a sacar la pólvora del rey ya, para sostenerse y mantenerlo. ya, Son muchos sueldos los que dependen de las administraciones paralelas claro, y de los cargos paralelos. claro. Los españoles son conscientes de que estas cortinas de humo, de esta intendencia, está así y que está muy consolidada, Juan Manuel. Aún le queda. Los españoles no somos conscientes de lo que está sucediendo en España debido a que tenemos el grave problema de llegar a fin de mes. Ya, Y cuando tenemos el grave problema de llegar a fin de mes, eso nos absorbe muchísimo nuestra energía ya, y, y decimos, hemos ya, llegado, casi llegamos, ¿no? ya. Entonces, de una manera sutil, poquito a poco nos vamos acostumbrando a todas estas cosas Sí, y nos hacemos impermeables a la realidad que nos está sobreviviendo. ya, ya, tremendo. Soluciones, Soluciones. Primero, toma de conciencia, claro, ¿no? claro, Eh, la toma de conciencia, es decir, estos programas que nosotros estamos haciendo eh, pueden llegar a muchos o a pocos, pero siempre llegan a alguien, sí, ¿no? hombre, por supuesto. El otro día hicimos unos de teoría de juegos que Sí, se trataba del juego de la gallina, ah, La película esa de James Dean, ¿no? sí, Rebelde sin sin causa. causa, ¿Eh? Pues esa referencia al juego de la gallina, otros canales como Bellum Artis ya hacen referencia al juego de la gallina. claro, Es decir, que nosotros, por poco que podamos hacer, siempre que hagamos algo con un modo constante, analítico y dándolo masticado al público, pues mm, estamos colaborando. ya. Importante entonces lo que se hace, sí. Bueno, yo lo resumo siempre con que cada uno tenemos la obligación de hacer lo poco que podamos, sin mirar más. Luego habrá más éxito o menos, o a veces un poco más, a veces un poco menos, pero hay que hacerlo. ¿Y qué pinta aquí? ¿Qué es Begoña Gómez? ¿Una cortina de humo o un grano en el zapato que le ha salido y que no lo esperaba? Bueno, como Bonnie and Clyde, ¿no? Sí, pues con eso lo has dicho todo. Bueno, pero ahí decían que ella era la que mandaba más que él. ¿Aquí también? Yo creo que sí. Hay una serie que se llama Barrio Sauna, en Ya, que así siempre aparece ella como la dominante y él como el dominado. ya, ya. ¿Hasta cuándo durará esto, Juan Manuel?
Me voy a cambiar de sitio porque te voy a tener mucho ruido. Vale, Me voy a cambiar de sitio. Ah, vale, ya no hay más ruido. vale. Ya no. Bueno, seguimos. ¿Hasta cuándo durará esto, Juan Manuel? Bueno, esto, si hacemos memoria de cuándo empezó, ¿sabes? Se te va la memoria, ¿no? Sí, Porque yo tengo experiencia de conocimiento, de uso de conocimiento desde 1974. ya, Entonces, la experiencia de aquello que tú dominas hace ver que desde 1974 estamos siempre en un modo en que antes estaba todo muy claro y a partir del 78 estaba todo siempre en las nubes. claro, Eh, Antes estaba todo escrito en el libro de ordenanzas, que era un libro único de ordenanzas para Tukiski, y estaba todo perfectamente en su sitio. claro, Y sin embargo, desde el 78 desaparece el libro de las ordenanzas, desaparece tal, se crea la autonomía, el rey hace sus reales ordenanzas, ¿no? El libro de régimen interior desaparece y entramos en un estado cuántico, en un estado nebuloso, y en ese estado nebuloso en el que todos los días te sorprende una historia nueva y es como tú en tu trabajo, en aquello que dominas, tuvieras que estar inventando todos los días algo claro, porque todo lo anterior ya no vale, no tienes dónde apoyarte, ¿no? claro, claro, Entonces, esto y las sorpresas del día a día llega el momento en que nada te sorprende. claro. Ya, ya. Tremendo. Aunque salga un poco de guión, pero no me voy a quedar con la pregunta en el tintero, como suele decirse. La Constitución del 78 fue, es, sigue siendo una cortina de humo y en ese caso, ¿de qué o de quién? Bueno, en fin, la Constitución del 78, que muchos la admiran, para mí es un preservativo pinchado, es un globo roto, Sin duda. Está bien. algo, algo en lo que creer, pero que no ha cumplido su función. Claro. Y prueba de ello es el estado en que el cabeza coronada mantiene su situación Sí, eh, de secuestrado. ya. ¿Y es un secuestrado voluntario? Bueno, es que cuando una persona se somete, mm, digamos que es por algún problema que él no ha sabido, que por algún problema que él no ha sabido resolver, es como si tuviera ese complejo de los secuestrados que se acaban enamorando de su Sí, secuestrador. ¿Cómo complejo de es eso? Estocolmo. El complejo de Eso, Estocolmo le el llamaron. complejo de Sí, Estocolmo, ¿no? sí, A ver, él anda como fascinado por sus secuestradores. ya. Uno de ellos, Mira Mamolín, que es Mohamed Mohamed VI, y VI. el otro secuestrador son Zapatero y su otro, y su Pedro Chinela. Pero Chinela, has nombrado a la bicha, la tercera bicha que tenemos aquí en este programa hoy dedicado a las cortinas de humo de una serie de personajes. Rodríguez Zapatero, bueno, de este hombre ya lo sabemos todo. Actualmente, no sé si es que sus cortinas son mucho más concretas o me vas a decir si se han empezado a disiparse esas cortinas de humo, porque claro, el Plus Ultra, tráfico de influencias, bueno, presunto como siempre, otros posibles delitos, investigaciones por temas con Venezuela, lo de las joyas ya que, en fin, más que sabido en su despacho. Bueno, las cortinas de humo de este son sobrevenidas, las produce él o se la producen otros. ¿Qué le ha ocurrido? Porque, bueno, parece que triunfaba y de pronto todo alrededor de él es humo, ¿no? Bueno, todo es humo, es evidente que es humo. Tú fíjate, nosotros lo podemos observar desde aquí,
Y aquí estamos con la cortina de humo que son las autoridades de la televisión, Sí, ¿no? Pero desde Estados Unidos, desde Finlandia, desde Italia, pues no tienen por qué tenerle respeto. claro. Pues, Marco Rubio dice que esto se hace en su nación y este señor es reo Hombre, de sí. Este está con el mono naranja, pero desde hace sí, ya, pero tiempo, ¿eh? Meloni, pues Igual, es clarísima. Y igual. los finlandeses, cuyos nombres son impronunciables, Sí, también. Y eso es que son socialistas los sí, sí, finlandeses, sí, sí. ¿sabes? Correcto, Es decir, correcto. este hombre ya no engaña a nadie, Ya, incluso para el otro lado de ese enemigo necesario, que es Mohamed VI, el enemigo sí, necesario, sí, que los dos llegan a las mismas conclusiones. claro. Casualmente, no, esto ha sido la mafia. Si la mafia te va a meter en camiones Sí, a gente a que se ahogue, ¿no? sí. Además, Te sin lo voy a- cobrarles. sin cobrarle, porque la mafia es muy generosa. Claro. Y la Ahí, mafia ahí es no, generosa. vamos a ver, 80.000 tíos no han pagado por pasar a Sí. ceuta. O sea que vaya negocio más malo que ha hecho la mafia. Estas cortinas de humo de Rodríguez Zapatero, vamos a ver, ¿engañan? ¿El pueblo español cree algo de esto? ¿Y hay posibilidad de que reaccione? En este caso me refiero. Bueno, yo es que veo que quizá mis apreciaciones sean erróneas, porque tú a veces tus apreciaciones están influidas por tu vivencia y tú puedes identificar cosas que no lo son y ver enemigos hasta lo alto de los árboles, ¿no? Pero mis apreciaciones sobre esto es que el hipercontrol que el sistema del 78, es decir, los partidos políticos y, y sus mareadas Sí, tienen sobre la población civil, ¿no? ya, Existen muchísimas personas que viven de estos entramados, ¿no? ya, Entonces, esos votos cautivos eh, y el que aquí se vota esto por fe, no por racionalidad, ¿no? ya. Hace que yo lo vea esto bastante difícil. Por eso estos programas que nosotros hacemos, pues son buenos porque de algún modo abren los ojos, ¿no? Está claro. Se trata de dar datos y no, y no eslóganes o, o- o frases hechas, Sí, ¿no? frases hechas. Juan Manuel, estamos hablando de estos personajes en cuanto a cortina de humo, pero yo no quiero que termine el programa sin que me digas, ¿y los otros? ¿Feijó también tiene cortinas de humo? ¿Las tiene ahora? ¿Las fabrica? ¿Las va a fabricar si es que llega? Bueno, mm, se podría decir, hablar del enigma de Feijóo. Sí, Mira, sí, yo te voy a decir una cosa. Feijóo no tiene poder, ya, porque Feijóo controla un partido político y el nombramiento de sus cargos, ya, pero no tiene poder para pagar a medios de comunicación. ya, Entonces, Feijóo, sus pocas oportunidades de expresarse, a veces acierta en algo, ¿no? Pero va muy, va muy a remolque de, va muy a remolque de la realidad. ya, Entonces, te voy a decir una cosa, Feijóo o esta señora que se llama Ayuso, ¿no? sí, La diferencia que hay entre Feijóo y Ayuso, además un hombre y una mujer, una niña mona con gracia y un tío soso como él solo, la diferencia está en que Ayuso domina una comunidad autónoma y domina la posibilidad de subvencionar medios de comunicación, cosa que el otro no tiene. ya. ¿Eh? Entonces, la capacidad de entusiasmo que genere Feijóo, yo no sé si a esos animales que tú muchas veces pronuncias, que son las amebas, Sí. los lo estimula, ¿no? No, no sabemos porque son unos animales tan chiquititos ya.
Bueno, has nombrado también a la otra bicha y vamos a ir terminando que se nos acaba el tiempo. Los medios de comunicación en general. ¿Estos son cortinas de humo de sí mismos o no? ¿O siempre son cortinas de humo de unos o de otros según quien mejor les pague? En los medios de comunicación, que ese es un elemento que yo he tratado desde hace más de 60 años, bueno, Ajá, digamos desde hace 60 años, ¿no? ya, Eh, bueno, la cuestión es que prensa independiente no existe, sino que hay prensa dependiente de quien les pague. muy bien, Eh, los periodistas que yo conozco nunca han sido personas vigorosas, que hayan buscado, que se hayan, no, sino que siempre están dependientes de ese ayuntamiento, de esa diputación, de ese partido político, ya, y muchos de ellos, pues, ya no solamente no trabajan por medios de comunicación, que apenas les puede pagar, sí, sino que también trabajan como influencer de los partidos políticos. claro, Entonces, ya te digo, si Feijóo no tiene pasta, no puede pagar su influencer, ¿no? ya. La, Y, la, la otra, sí, la Ayuso que tiene pasta, pues puede sí, pagar influencer, ¿no? Es más, ella era la influencer sí. ¿cómo se llama esta señora? La rubia que estaba antes que ella. Esperanza Aguirre. La Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, Ella era la que llevaba la cuenta de Twitter del perro sí, de sí, Esperanza Aguirre, ¿no? claro. Entonces, eso es importante, ¿eh? Ya. El tema es Oíste muy al teniente importante. general Llamas decir que se deben a quien les designa y les puede cesar. Los medios de comunicación se deben a quien les paga y les puede cortar el grifo. Totalmente, vamos, totalmente. Besan sus pies y el culo después. Reiteradamente, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Reiteradísimamente. Muy bien. Juan Manuel Molina Valdés, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosa más que quieras añadir que, bueno, a mí no se me haya ocurrido en este tema tan interesante de las cortinas de humo, en este caso de estos personajes, Mohamed Sexto, Pedro Chinela y Rodríguez Zapatero? Bueno, entre medias estaba Begoña Gómez también. ¿Alguna cosita más Son que quieras? enemigos necesarios. Enemigo necesario, sí, señor. Sí, señor. Se hacen el apaño el uno al otro. El uno a otro. Se ayudan enemistándose. Sí. Pero siempre a costa nuestra, Juan Manuel, ¿no? Claro, claro, ellos es mi hermano o es el mejor aliado, y, y ahora que le pregunten a los de Ceuta, que no Sí, pueden sacar a pasear el perro, eso es. ¿quién resuelve una Claro, población claro. mm, invasora Sí, totalmente descontrolada? totalmente. Totalmente descontrolada. Es decir, Sí, sí, que, mira, Paco, las cuestiones básicamente es que tú o controlas o destruyes, ¿no? claro, Si tú no puedes destruir, claro, debes de controlar. claro, Y claro, aquí, y aquí, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, no se controla ni se destruye. No claro. quiere decir que utilice el verbo destruir como eliminar físicamente a las personas, Sí, sí, sino sí, sí, meterlas en un camión y llevarlas al país de origen, sí, sí, ¿no? Es sí, decir, sí, tú has quitado el problema de medio, pero si no puedes quitar el problema de en medio, claro, lo que tienes que hacer tú es controlarlo. Es claro. decir, tú recuerdas cuando los españoles en Cataluña tuvieron que irse a Francia porque las tropas de Franco ya estaban ocupando Cataluña. Lo que no hicieron los franceses fue dejarlos sueltos, No, sino no, que sí, sí, los filiaron sí. y los llevaron a, A a campos de centros concentración. de concentración. Sí, sí. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, además, Pero eso se hace pues, además por humanidad, porque claro, tú allí designas un servicio sanitario, no, estableces un servicio de letrina, un servicio de ducha, un servicio de comida. Es decir, que esa capacidad de controlar parece que dentro de los planes sí, que hay aquí en España no no. existen esos planes. No existe. No existe porque el querer es poder y el no querer es, pues no poder, efectivamente. Se nos fue el tiempo. Juan Manuel Molina Valdés, gracias. Volvemos con la siguiente y con tus vídeos de presentación que nos encantan. Un abrazo muy fuerte, Juan Manuel. A ti, Hasta Paco, a ti. luego.